Formalmente, buenos días, magistrada Jiménez. Bienvenida y gracias por asistir a la convocatoria. Tiene usted 5 minutos para expresarse libremente lo que desee y terminado su intervención de 5 minutos vienen las preguntas que esperamos que se puedan responder de manera breve. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buen día, señor presidente y demás miembros del Consejo. Mi nombre es Pilar Jiménez Ortiz, nacida y criada en Constanza, de donde luego emigré como hacen todas las personas que viven en un pueblo para hacer una carrera universitaria. Me gradué de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego ejercí durante varios años hasta que decidí entrar al primer concurso de oposición para aspirantes a jueces de paz. Una vez pasadas las oposiciones y concluida la formación en la Escuela Nacional de la Judicatura, fui designada en un juzgado de paz para asuntos municipales. Luego ascendida a la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. De ahí fui ascendida a la presidencia de la misma Cámara, donde estuve por más de 6 años como juez de los referimientos, hasta que fui ascendida a la segunda sala de la Corte Civil del Distrito Nacional. Luego trasladada al Tribunal Superior de Tierra y más adelante ascendida para presidir la tercera sala de dicho tribunal una vez esas fueron conformadas. Es el lugar donde actualmente ejerzo mi oficio de juez. Además de juez, como otros compañeros, pues soy docente en algunas universidades, en la Escuela Nacional de la Judicatura, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en algunas otras centros docentes. Con igual también otros compañeros, pues comprendo la necesidad de capacitarme de una manera constante y continua y he realizado numerosos cursos, todos detallados en el currículo que se anexa al formulario exigido para esta ocasión. Destaco fundamentalmente 3 maestrías realizadas, una en Derecho Empresarial, una en Derecho Procesal Civil, ambas en el país, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y una de Justicia Constitucional, realizada en la ciudad de Costa Rica y en la universidad del mismo nombre, con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Por qué deseo ser juez de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, al igual que muchos de mis compañeros, parece la decisión obvia cuando se es juez de carrera, porque la misma carrera dice que ésta termina en la Suprema Corte de Justicia. Además de esto, pues entiendo, estoy segura que reúno todas las condiciones que requiere un buen juez. Durante todo el tránsito en las diferentes jurisdicciones que le he señalado, creo que mi perfil se ha ido perfilando de manera conforme a lo que se espera de un juez. Soy una persona íntegra, honesta, capacitada, entregada a mi trabajo, comprometida con mi trabajo. Parte de eso, conforme a las vacantes que están pendientes actualmente, creo que reúno las condiciones idóneas para ocupar una de las vacantes en la sala laboral, en la sala de tierras, ya que desde mi punto de vista se requiere un juez que tenga la visión de ambas jurisdicciones. Mi tránsito por la jurisdicción inmobiliaria me ha permitido unir esas capacidades que me ha dado la jurisdicción civil para comprender mucho mejor dicha jurisdicción y aportar en asuntos que para mí son trascendentes, como la competencia, los conflictos que se pueden surgir por esa competencia concurrente que existe en muchos de los asuntos que se conocen en dicha área y que puede dar lugar a conflictos de competencias tanto positivos como negativos. También en la obligatoria influencia que ejerce el derecho común en dicha materia. Por lo tanto, creo que soy la persona idónea para ocupar esa vacante. Ciertamente deseo ser juez de la Suprema Corte de Justicia, pero más deseo ser un referente de honestidad y de integridad y de inspiración para mi familia, mis colaboradores y mis alumnos. Estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Lucía. Buenos días, magistrada Pilar Jiménez Ortiz. Dentro del protocolo del debido proceso en materia civil,
¿cómo se encabezan las sentencias y bajo cuál disposición legal se introducen las mismas? Toda sentencia tiene que ser encabezada en nombre de la República. Nos viene de origen francés y lo dice el Código de Procedimiento Civil. Así se inicia toda sentencia de la República Dominicana, en nombre de la República. Muy bien, gracias. Pregunta. Magistrado Procurador. Gracias. Muy buenos días, señora Jiménez. Buen día. Hemos conversado junto a otros candidatos sobre la mora judicial y usted tiene una larga experiencia en materia inmobiliaria. Nos gustaría saber, tomando en cuenta que la mora judicial es uno de los problemas que afecta a nuestro sistema de justicia, si como parte de esa experiencia que usted tiene y viendo la ley 108-05 de registro inmobiliario, que establece la posibilidad de interponer recursos tanto de reconsideración como jerárquicos. Nos gustaría saber, sin embargo, la ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración, en su artículo 51, ha declarado el carácter optativo de esos recursos que le mencioné previamente. ¿Considera que esa posibilidad contribuye a eliminar burocracia o que esta disposición termina cargando al sistema judicial? Bueno, los recursos administrativos previstos en la jurisdicción inmobiliaria de las decisiones que vienen de los órganos como mensura y registro de títulos, obviamente parecen copiados de los recursos dispuestos para la administración. Y tal como usted ha dicho, en la administración hace tiempo que ya se obvió la necesidad de que fueran obligatorios como una opción de la persona que necesita de un servicio. En la jurisdicción inmobiliaria tradicionalmente se ha entendido, porque la ley y el reglamento lo establece, como requisitos de admisibilidad del siguiente recurso. Yo nunca he compartido esa opinión precisamente porque entiendo que eso llena de trámites burocráticos innecesarios al usuario que va en busca de una respuesta. Obviamente, si registro de títulos niega una actuación y no hay posibilidad de que el registro de títulos cambie de opinión sobre la exigencia o el requisito impuesto para poder realizar esa actuación, es una pérdida de tiempo que el usuario se dirija de nuevo a registro en una reconsideración que sabe de antemano le va a ser rechazado. Lo mismo pasa con el jerárquico, que es una verdadera pérdida de tiempo cuando se sabe que esa decisión se va a confirmar. Por eso siempre, y hasta disidencias he dado, he considerado que están a opción del usuario y que éste puede pasar directamente a la jurisdicción en procura de que se le tutele rápida y efectivamente. Muchas gracias. Senador Paliza. Sí, muchas gracias. Buenos días, magistrada. En sus años de experiencia en el Tribunal de Tierras, me pregunto, ¿qué debilidades ha identificado usted en la ley de registro inmobiliario y qué sugerencias puede hacer usted para con nosotros como legisladores corregir las debilidades que pueda tener esa pieza de ley? La ley 108 es una ley muy breve que se auxilia de los reglamentos dictados por la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, no contempla muchísimas cosas, pero está regulada por principios y uno de ellos nos lleva al derecho común para su aplicación en caso de oscuridad, deficiencia o simplemente omisión del legislador en ese sentido. Sin embargo, entiendo que la ley debería ser completada, más que con los reglamentos, con la misma ley, modificada y ampliada en todo aquello que tenga que ver con los procedimientos propios de la jurisdicción, porque aún con la existencia del principio octavo, existen diferencias de criterios, ha habido tradicionalmente o hubo hasta hace poco, digamos, una resistencia a aplicar ese principio. De hecho, el traslado a la jurisdicción inmobiliaria obedeció en su momento a que el presidente del Consejo quería reforzar en esos aspectos la jurisdicción inmobiliaria y a raíz de llegar los que en su momento nos llamaron los civilistas, se produjeron un montón de discusiones muy interesantes al respecto. Al principio había, digamos, una especie de resistencia a aplicar o a acudir a la experiencia numerosa y maravillosa del derecho común y a encerrarse, digamos, en el propio procedimiento muy limitado de la jurisdicción. Sin embargo, cada vez ha sido más abierto, más receptivo y ha sido cada vez más aplicado. Pero eso ha traído también como consecuencia, obviamente, que ocurran discusiones jurídicas muy interesantes, muy diversas y distintas, que
confunden y a veces pues provocan algunos disturbios en el ordenamiento. Y le pongo un ejemplo para ilustrar. En la jurisdicción se ha entendido siempre que no existe la tercería. Y cuando llegamos a algunos jueces civilistas, comenzamos a analizar la situación con jueces ya en la jurisdicción, que en su interior habían pensado, habían entendido que sí era posible esa acción en la jurisdicción. Y se produjeron diversas, muy ricas discusiones al respecto. Pero la opinión está muy dividida en la actualidad. Unos jueces la hemos admitido, otros jueces se niegan a admitirla. ¿Qué ha ocurrido en este sentido? ¿Cómo ha tratado, obviamente, la jurisdicción que no contempla la acción de tercería, ningún recurso, en especial para los terceros? Bueno, pues ha admitido otro tipo de recursos en su beneficio que, desde mi punto de vista, trastorna por completo o en mucho el ordenamiento, por cuanto se violentan algunas reglas que están presentes en el derecho común. Pongo un ejemplo. Como bajo el criterio de no existir la tercería, a los terceros, los verdaderos terceros perjudicados con una decisión, se les ha admitido como recurrentes, cuando en el derecho común se ha entendido siempre y ha sido jurisprudencia constante que uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación es haber sido parte en primer grado. Esto obliga obviamente a la persona, a ese tercero, a renunciar a un grado de jurisdicción y obliga, digamos, al tribunal a admitirlo aún violando esa regla general. Otra forma ha sido que ese tercero, si encuentra que no tiene la opción del recurso de apelación, demanda de manera principal en nulidad de lo que ha sido decidido en esa sentencia, lo que además trastorna el ordenamiento por cuanto la Suprema Corte se ha cansado de decir que las sentencias no pueden ser atacadas por una demanda principal en nulidad. Y si bien la demanda no se llama así y no termina la sentencia con una declaratoria de nulidad de la sentencia que revoca o retracta, eso en la práctica ocurre porque se deja sin efecto todo lo decidido en una sentencia anterior, dejando vigente dos sentencias distintas en el ordenamiento con la perturbación que esto genera. Consecuencia, entendemos que hemos entendido siempre que como la tercería es una acción que viene de debido proceso, la tutela judicial efectiva siempre debe estar abierta a favor de los terceros y si debe admitirse en la jurisdicción. Pero hace bien el legislador si no deja nada a la interpretación, si prevé recursos que tienen que ver con el debido proceso y la tutela judicial efectiva claramente plasmado en la legislación. Presidente, y por último, de mi parte del debate que se viene dando en la República Dominicana desde la última reforma constitucional y que estará pendiente del Congreso Nacional, tiene que ver mucho con el derecho que tienen los ciudadanos a disfrutar de sus playas, bahías y demás. ¿Cómo conciliar el derecho individual que tenemos todos al libre acceso a las playas versus la necesidad también de salvaguardar la inversión extranjera y de propulsar aún más la industria del turismo? ¿Qué sugerencias le puede hacer usted al legislador en torno a conciliar ambos intereses que son importantes para el bien de la patria? Obviamente, desde mi punto de vista, es importante la inversión en un país, es parte del crecimiento de toda sociedad. Sin embargo, cuando tenemos que priorizar en un sentido y en otro, desde mi punto de vista, debe tutelarse fundamentalmente los derechos del ciudadano. Sí, claro, entiendo que puede lograrse cierto equilibrio en eso, tomando las medidas adecuadas, pero si tengo que optar por tutelar los derechos de una persona a una inversión, opto por los derechos de la persona. Gracias. Diputada Castillo. Buenos días, magistrada Pilar Jiménez Ortiz. ¿Cómo funciona el principio de embargabilidad respecto a los bienes del dominio privado del Estado en los casos en que prevalece el interés comercial e industrial? Bueno, el Estado tiene una prohibición expresa de ser embargado por considerarse, primero, que
En relación a las medidas conservatorias, nunca quiebra, por lo tanto, no hay ninguna necesidad de trabar medidas conservatorias respecto del Estado. Con las medidas ejecutorias se protege al Estado de estos embargos precisamente por el bien social que es propio de su gestión. Así es que, lamentando mucho, la mayoría de las veces se queda sin tutelar un derecho patrimonial de una persona porque ese derecho individual cede ante el derecho general que tiene el Estado como tal. Hay mecanismos previstos en la ley para cobrarle al Estado que todos sabemos que muchas veces no son eficientes, pero eso es lo que tenemos al momento. Muchas gracias. Magistrado Germán. Magistrada, esta intervención la hago porque me quedé simplemente con una interrogante. La ausencia de la tercería en materia inmobiliaria no podría enmendarse con la intervención voluntaria. Por supuesto que siempre se ha entendido que intervención voluntaria y tercería están íntimamente relacionados. De hecho, la ley dice que se admite la intervención de aquel que puede deducir la tercería. Entonces, se admite la intervención y se niega la tercería por un lado. Pero recordemos que una intervención voluntaria, sobre todo en grado de apelación, significa la pérdida del primer grado de jurisdicción. Y eso pues, puede ser perjudicial para las personas. ¿Cuántos años tiene en la carrera? 15 años. 15 años. En tribunal, en corte, a nivel de corte de apelación. 4 años y pico, algo así, 4 o 5 años. 3 años ya en la jurisdicción inmobiliaria. 3 años en la jurisdicción inmobiliaria y 4 años en corte. Y en primera instancia. Como 8 años. 8 años. Áreas trabajadas. Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, la tercera sala civil y comercial del Distrito Judicial, referimientos, luego la Corte Civil y ahora el Tribunal Superior de Tierras. Quiere decir que usted se considera preparada casi en las áreas básicas del derecho. Absolutamente segura de ello. Muchas gracias. Magistrada, felicitaciones. Muchas gracias por su intervención. Gracias a ustedes. Excúseme, sí, que había concluido en mi primera pregunta. Mire, breve, que estamos llegando a los 20 minutos. El Congreso de la República está abocado al conocimiento de una nueva ley de reordenamiento territorial. Conforme a esta ley marco, hay un sinnúmero de leyes que se vienen derivando de la misma. ¿Qué usted pudiera decirnos en este momento, brevemente, como bien lo dice el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que pudiera aportarnos y arrojarnos luz sobre su experiencia vivida en el proceso del derecho que ha ejercido en esta materia, por favor? En un minuto, magistrada. Básicamente le puedo decir que subsisten muchísimos errores en los deslindes realizados que datan de muchísimo tiempo atrás. Se requiere, obviamente, una organización muy cuidadosa y concienzuda al respecto para ir saneando todos esos errores que se arrastran del pasado. No es fácil la tarea, pero obviamente posible, y sí se requiere urgentemente que se inicie. De nuevo, muchas gracias. Y gracias por asistir. Pase buen día. Buen día a ustedes. Siguiente, por favor.